Gran Foro Colombia 2021. ¿Para dónde va el país? Continuamos con el panel Protesta Social. ¿Qué debe esperar el país este año? Los panelistas que nos acompañan en esta tarde: Diego Molano Aponte, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República; Sandra Borda, profesora asociada de la Universidad de los Andes; y Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda. Para la moderación de este panel nos acompaña Cristina Castro, editora general de Revista Semana. Cristina, tiene usted la palabra. Bueno, un saludo muy especial para todas las personas que se están conectando en este momento o que llevan con nosotros pues todo este día de discusión en este gran foro que organiza la Revista Semana Colombia 2021, un espacio desde hace muchos años construido para poder pensar el país que viene con este pues cambio de año. Sin embargo, pues este año es muy especial. No solo pues por este tema de la pandemia que nos hace hacer este foro virtual, sino también porque quizás es uno de los años en donde existen mayores incertidumbres y en donde verdaderamente casi que en ningún tema hay certezas. Y hoy estamos pues con estos tres invitados muy especiales para hablar de un tema con el cual pues comenzamos el 2020 y que quedó un poco interrumpido por cuenta de la pandemia, los confinamientos, la cuarentena, que es ese auge de la protesta social, el crecimiento de un malestar muy grande en una buena parte de la ciudadanía que había pues puesto en jaque a muchas ciudades e incluso pues al país en general en momentos muy tensionantes que se vivieron antes de la pandemia. Y quisiera pues abrir este panel con una opinión desde la academia, la doctora Sandra Borda. ¿Cómo ve usted el 2021 frente a la protesta social? ¿Se reactiva? ¿Qué nos depara este fin, ojalá, de las cuarentenas frente a este tema pues tan polémico? O incluso pues en medio de la cuarentena hemos visto que muchos países han tenido este despertar aún en medio de los confinamientos. Hola Cristina, primero que todo muchas gracias por la invitación, un saludo a Diego y a Mauricio también, doy muy por bienvenida a esta discusión que creo que es bastante urgente en nuestro país en esta coyuntura particular como lo señalas. Yo empezaría simplemente diciendo que es muy importante tener en cuenta la coyuntura previa al escenario de protestas que tiene lugar hace ya un año y medio. Lo primero que hay que decir es que a lo largo y ancho del mundo, desde hacía más o menos unos 5, 10 años, las encuestas generales venían mostrando un fenómeno muy particular que yo creo que muchos tendimos a pasar por alto. Era un fenómeno que señalaba básicamente que la gente estaba empezando estructural y sistemáticamente a perder la credibilidad en las instituciones democráticas y en las instituciones del Estado. No solamente en las agencias mismas, es decir, en los lugares en donde se construye política pública, sino además, y más preocupante aún, en las reglas del juego democrático. Y eso era algo que estaba sucediendo en Colombia, por supuesto sigue sucediendo, pero estaba sucediendo en muchos otros países del mundo. ¿Cuáles han sido las dos formas en las cuales se ha procesado ese descontento que uno observa que se ha ido profundizando con el paso del tiempo? Una forma de procesar ese descontento ha sido los famosos populismos de derecha. El caso de Donald Trump en Estados Unidos me parece que es el más paradigmático. Es el liderazgo político que construye plataforma y que construye alternativa política sobre la base de un discurso que intenta dialogar y que intenta articularse con esa insatisfacción ciudadana. Entonces, ¿qué hace Trump? Básicamente sumarse a esta ola de cuestionamiento del funcionamiento de las instituciones democráticas y, como digo, de las reglas del juego y tratar de articular una posición antiinstitucionalista que termina pues de las formas más dramáticas en las que terminó con la toma del Capitolio hace un par de semanas. Pero lo que busca simplemente es capitalizar esa necesidad de la gente de manifestar su insatisfacción, insisto, con esas instituciones y demandar, digamos, que el Estado y las instituciones se conviertan en lugares en donde se tramiten las necesidades ciudadanas y que no estén de espaldas a la gente. Esa es una forma de procesar ese descontento. La otra forma de procesar ese descontento, pues, es la protesta social.
¿sí? El proceso en el que estamos particularmente en América Latina, pero en muchos lugares del mundo, recuerden ustedes que hace un par de años la protesta social se estaba entendiendo como un fenómeno, digamos, a lo largo y ancho del planeta para tramitar distintos tipos de agravios y distintos tipos de demandas, pero se estaba consolidando como una forma de participación política. ¿Qué es lo que busca la protesta? La protesta simplemente busca que se abran esos espacios de participación para que la gente pueda demandar más directamente del Estado y con mucha más eficiencia en aquello pues para lo que el Estado está construido. Es el resultado de que en muchos casos los partidos políticos no hayan logrado tramitar esas necesidades y tramitar esos agravios de los ciudadanos como deberían hacerlo, y por eso se gesta este espacio de participación adicional. ¿Cuál es en este escenario que estoy describiendo el diagnóstico que creo un poco preocupante para este año en materia de protesta social? Creo que hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Una, que la pandemia ha puesto demandas adicionales y mucho más fuertes y mucho más pesadas sobre la institucionalidad estatal. Ha cerrado espacios democráticos porque el hecho de que estemos confinados básicamente nos cierra la capacidad de participar más directamente y casi que pone la democracia un poco entre paréntesis. Y adicionalmente, y creo que esa es la parte más preocupante de todas, puede empujar este escenario de protesta social que está buscando abrirse espacios de participación, como digo, a tratar de contemplar alternativas que no necesariamente pasen por la institucionalidad. Es decir, la protesta social puede ser una protesta que de alguna forma se canalice, por ejemplo, a través de procesos electorales. Si hay en las próximas elecciones presidenciales en Colombia un candidato o un grupo político que sepa hablarle a la protesta social, que sepa escuchar a la protesta social, que esté dispuesto a construir plataforma política alrededor de las demandas de la gente que sale a la calle, allí, digamos, existe un escenario de procesamiento de la protesta que es mucho más democrático y que conlleva menos riesgos. El problema es si ese diálogo no existe. El problema es si no logramos que la protesta de una forma u otra logre conversar con el establecimiento político y se empiece entonces a convertir en una alternativa que deseche, como lo hace el populismo de derecha, las instituciones y que deseche los procedimientos democráticos. Ese es el gran reto frente al cual nos encontramos. Para terminar, solamente digo una cosa. Un primer paso súper importante para ayudar a canalizar las demandas de la gente que sale a protestar, tiene que ver con la necesidad inaplazable de empezar a entender la protesta social como la institución democrática y participativa que es. Está contemplada en la Constitución, la Corte Suprema ya ha dado señas acerca de cómo tenemos que entender y cómo tenemos que convivir y cómo tenemos que regular la protesta social. Luego, lo que nos queda es empezar a abrir espacios para que esa participación se dé en medio de la pandemia, cosa que es difícil, en vez de intentar cerrarlos. Doctor Diego Molano, ¿cómo ve usted desde su cargo como director del Departamento Administrativo de la Presidencia este futuro que le depara en 2021 a la protesta social? Cristina, muy buenos días, un agradecimiento inmenso por la invitación, a Sandra, a Mauricio, un saludo muy especial y un reconocimiento. Tal vez yo, como estuve encargado de todo el tema de manejo de la conversación nacional y de las discusiones con el Comité del Paro, tendría la siguiente perspectiva de qué puede suceder este año 2021 a partir de lo que para el gobierno del presidente Duque se ha convertido en una línea de trabajo que es el diálogo y la conversación para poder avanzar en las políticas del programa de desarrollo y del plan de desarrollo del presidente Duque, pero también la conversación para establecer cuáles eran las inquietudes que tenía el pueblo colombiano cuando se dieron, por ejemplo, las manifestaciones del 21 de noviembre que dieron origen a la conversación nacional, de modo que, como se planteó en esa época, el gobierno pudiera ver qué temas preocupaban a quienes votaron por el gobierno, a quienes no votaron, a quienes se movilizaron y a quienes no se movilizaron, con el fin de establecer qué temas de gobierno, qué políticas o se podían acelerar o qué se podía incorporar nuevo en esa medida.
Y tal vez lo más importante es que el gobierno lanza la conversación nacional como con el objetivo de crear un espacio para tener ese diálogo y conversación con los diferentes sectores de la vida nacional. Esa conversación tiene en el año 2000, entre diciembre del 2019 y marzo del 2020, alrededor de 36 espacios de conversación sobre 7 temas esenciales. Esa conversación versaba sobre las principales inquietudes que se plantearon a partir del 21 de noviembre, sobre la juventud, sobre el crecimiento con equidad, sobre el medio ambiente, sobre los temas relacionados con la paz con legalidad y, por supuesto, los temas relacionados con la lucha anticorrupción como temas centrales. Después surgió el tema de juventud en todas las mesas y por eso se crea la mesa especial. Esa conversación se suma las discusiones que tuvimos con el Comité del Paro, quienes inicialmente presentaron un pliego de 137 peticiones donde había todo tipo de peticiones que estuvieron allí representadas, y ahora en la emergencia, en junio del año pasado, presentaron un pliego de 7 emergencias. ¿Qué pasó con esas solicitudes y esa discusión que tuvo el gobierno nacional y qué puede pasar en el 2021? La conversación nacional fue un espacio en donde el presidente Duque escuchó y actuó, y se comenzaron a producir resultados que después en la aplicación de la pandemia han venido siendo incorporadas algunas de esas soluciones. Voy a poner tal vez 4 o 5 ejemplos. El primer ejemplo es en la discusión con los jóvenes, una gran preocupación a principios del año 2020 sobre el empleo con los jóvenes. Se tomaron unas decisiones en la ley de crecimiento para incorporar artículos para que el sector privado incorporara con incentivos especiales a gente joven a su nómina, e inclusive el Estado colombiano sacó un decreto para vincular directamente a jóvenes sin exigencia del requisito de experiencia. Hoy hay 17.000 jóvenes vinculados al Estado en ese caso. Nos reunimos con los agricultores, con las personas interesadas en el tema de paz con legalidad, una gran preocupación con acelerar las obras PEDET, por ejemplo, y garantizar mayores recursos para vías terciarias. Fue lo que en general salió. El año pasado se hizo el cambio en la ley de regalías, se adelantaron vigencias de 2.1 billones de pesos para acelerar esas obras en los 170 municipios más afectados por la violencia e iniciar el plan de reactivación vinculando el tema de vías terciarias. Hubo una reunión con los ambientalistas, se habló de la presentación del Tratado de Escazú como un mecanismo importante, el presidente se comprometió, se presentó al Congreso, ahí han tenido unas discusiones relacionadas con ese tema. Eso para señalar que esa conversación sirvió para entender de una mejor manera por parte del gobierno, para acelerar unos programas o para crear otros. Y también es importante ver que las preocupaciones durante las pandemias fueron evaluadas. El Comité del Paro presentó en julio del año pasado un pliego de 7 peticiones relacionadas con la creación de la renta básica, con la matrícula cero, la creación de un plan de alivios para pequeña y mediana empresa, con el pago al sector de la salud, y el gobierno, dentro de la estrategia que ha tenido de atención de la pandemia, ha buscado resolver esos problemas, por supuesto con unas condiciones económicas muy diferentes que las que tuvimos en la conversación nacional, porque una cosa era la perspectiva de tener un crecimiento el año pasado del 4.5% y después una perspectiva, por supuesto, ya negativa cuando entra la pandemia y se tienen que hacer las cuarentenas. Sin embargo, ante estas respuestas, lo que ha buscado el gobierno es esas inquietudes que tenía la ciudadanía, que se presentaron en el Comité del Paro, incorporarlos con esta nueva realidad que nos deja la pandemia, una crisis nunca antes vista, una crisis que tiene un efecto en la demanda, que tiene un efecto en la oferta y que por supuesto necesita un país que simultáneamente preserve la vida, un país que simultáneamente reactive el empleo y un país que apoye en este periodo de tiempo a los más vulnerables, porque ya vemos los efectos devastadores que está teniendo sobre pobreza, sobre clase media y sobre todo sobre los independientes. Varias de las inquietudes planteadas en ese sentido pues van a ser desarrolladas este año y esperaríamos que este diálogo y esa conversación en medio de esta protesta tenga una respuesta en las acciones que se implementaron el año pasado y que se seguirán implementando en el Compromiso por Colombia. Y voy a poner 3 ejemplos también. Una de las grandes preocupaciones de los estudiantes era el acceso a la educación superior, sobre todo matrícula gratis. Hoy la gran preocupación es la deserción. Ya no solo cómo se crea más acceso, sino la deserción. Por eso el gran esfuerzo en materia de educación es cumplir con los compromisos que se adquirió el gobierno en educación, pero incrementar
la capacidad que tiene el Estado de no permitir que los estudiantes salgan de la universidad. El semestre pasado, 500.000 estudiantes recibieron un apoyo del Estado para permanecer en las universidades públicas, gracias al apoyo del Congreso. Eso se va a mantener y se sigue el diálogo, que era una gran preocupación. Una gran preocupación del sector era la creación de la renta básica, una gran discusión nacional. El gobierno lo que hizo es, en la coyuntura, crear ingreso solidario para ese sector de población que no tenía ningún tipo de cobertura, que no son los más pobres, porque los más pobres estaban en adulto mayor o en familias en acción, sino un grupo más alto, que es ese casi que está población vulnerable que no estaba cubierta. Se crea ingreso solidario para dar una respuesta a 3.300.000 familias en acción, inicialmente por 6 meses y ahora se extendió a 6 meses. Esperamos que eso mitigue los efectos, por supuesto, de este año, que ha tenido sobre un grupo que tenía unas preocupaciones muy grandes y que no estaba cubierto, y también pues un permanente diálogo. Y finalmente está el tema de apoyo a productores del campo, que se vieron muy afectados, a pesar de que es un sector que no cerró. Por eso tan importante la ley del plan de alivios que fue aprobada por el Congreso de la República, que podrá mitigar los efectos este año y hacer parte de la reactivación. Y finalmente el efecto sobre desempleo. Por eso el PAEF, que es el Programa de Apoyo al Empleo Formal, que creó el Gobierno Nacional para la pandemia, en esa discusión con los trabajadores, que era de cómo se protege empleo, pues hoy llega a 3.300.000 trabajadores de casi 144.000 micro, pequeñas y medianas empresas, con el fin de mitigar esos efectos. ¿Qué esperamos nosotros este año? Pues, por supuesto, una pandemia de tales magnitudes, que ha permitido que lleguemos casi a niveles de pobreza, como está proyectado, de los que teníamos en el 2010, tengo una respuesta institucional, tengo un diálogo permanente a esas grandes preocupaciones, como son la salud, como es el empleo, como es el apoyo a los más vulnerables, y el plan de compromiso por Colombia, pues espera mitigar esos efectos. Por supuesto, el gobierno respeta el derecho a la protesta y seguirá permanentemente en esos diálogos de conversación con todos los sectores que están siendo afectados por la pandemia, y que esperamos el plan de reactivación mitigue esos efectos y nos ponga en la senda de crecimiento nuevamente. Doctor Mauricio Cárdenas, le doy la bienvenida a este Foro Colombia 2021 y quisiera pues escuchar sus opiniones, ese diagnóstico que usted tiene sobre lo que viene este año para la protesta social. Muchas gracias, Cristina. En primer lugar, me complace mucho estar con Diego y con Sandra compartiendo este espacio, empezando este año con un tema tan importante. Yo diría que la protesta social llegó para quedarse. Este no es un fenómeno pasajero, no es algo de lo que nos vamos a poder olvidar, pensar que se pasó ya la página. Y hablo globalmente. Este no es solo un problema de Colombia, es un problema que está dándose en todas partes del mundo y refleja dos realidades. Primero, unas democracias más activas, unas democracias donde se han abierto los canales de comunicación y de diálogo, y por supuesto unas sociedades que están con más interés en participar en el debate político. Entonces, es una nueva realidad con la que tenemos que convivir y tenemos que lograr que nuestras democracias funcionen mejor sobre la base de esos mecanismos de participación. Entonces, no podemos pensar que es un fenómeno del pasado, es un fenómeno del presente y será un fenómeno del futuro. La protesta social encuentra diferentes formas de canalizar sus aspiraciones y sus objetivos. En Bolivia, donde se presentó una protesta social muy intensa, al mismo tiempo que se dio en Colombia, condujo a un proceso electoral donde triunfó el candidato del MAS, el candidato de la oposición, Luis Alberto Arce. Es decir, lo que condujo fue a un relevo en el gobierno. En el caso de Chile, condujo a una asamblea constituyente. Los chilenos mayoritaria y abrumadoramente votaron a favor de una nueva constitución que se va a redactar a lo largo de este año. Estamos ahora en el proceso de elección de los constituyentes. Y en el caso de Colombia, la pandemia fue el canal a través del cual se canalizaron algunas de las solicitudes, especialmente en todo lo relacionado a reforzar los programas sociales, a reforzar la capacidad de atención a los sectores más vulnerables. Surgió como una necesidad, digamos, fue algo imperioso, porque el país tuvo que enfrentar una de las dificultades mayores que ha tenido en materia de aumento del desempleo y aumento de la pobreza. Entonces, el Estado hizo más presencia. El Estado, digamos, respondió
a las necesidades que le generó la pandemia, y eso dio, como lo comentaba el doctor Diego Molano, le dio al Estado la capacidad de mostrar también que había dado respuesta a algunas de las inquietudes que se generaron durante la protesta social de finales del año 2019. Pero hablemos del presente y del futuro. ¿Qué viene? El país está en una situación muy compleja porque evidentemente los factores objetivos de descontento pues han aumentado. Tenemos unos indicadores donde los niveles de ingreso de las familias han caído, donde los niveles de desempleo han aumentado, donde los niveles de pobreza seguramente van a llegar a un 47, 48% este año. Es decir, vamos a estar en una situación en la que las necesidades de la población han aumentado. Pero al mismo tiempo, el Estado se ha reivindicado un poco en la medida en que ha sido el gran protagonista y el gran actor durante la pandemia. Es decir, si había escepticismo alrededor de la función del Estado, y el Estado era blanco permanente de críticas, hoy la sociedad entiende que el Estado realmente es la única forma para responder muchas necesidades, y que el Estado colombiano, con todos sus defectos, con todas sus debilidades, pues realmente es un jugador imprescindible para la generación de bienestar. Es decir, el Estado hoy es visto con más legitimidad, y esto es muy importante porque genera también la necesidad de apoyar al Estado y de respaldar las políticas que esté adoptando. Entonces, la legitimidad del Estado ha aumentado por la capacidad que ha tenido de responder a un fenómeno tan complejo como ha sido la pandemia. ¿Qué puede pasar en Colombia hacia adelante? La protesta social puede canalizarse en los próximos 18 meses, el final del mandato del presidente Duque, alrededor del proceso electoral del 2022. Esa es una opción. Es la opción, digamos, o lo que ocurrió en Bolivia. Es el proceso electoral en sí mismo el que se convierte en el escenario de debate y de discusión de diferentes tesis y diferentes propuestas. Ese sería el escenario ideal. Sería ir por el conducto, digamos, regular de un proceso político electoral. Pero no tenemos ninguna garantía de que eso vaya a ser así. ¿Por qué? Porque puede haber intención de algunos sectores políticos de combinar, de conjugar protesta social con proceso político electoral para generar más desorden, para generar caos, para generar una situación donde se pueda producir algún rédito político. Lo que vimos en la ciudad de Washington hace 15 días, el día 6 de enero, es ese ejemplo de cómo la protesta social puede generar o tratar de generar hechos políticos asociados a procesos electorales. Termino con la siguiente reflexión. Colombia está en una situación en la que necesita hacia adelante poder ordenar este debate político de una forma que nos ayude a mejorar, a alimentar la construcción de las políticas públicas. Es decir, que la protesta social no sea un factor de violencia, un factor de división, un factor de caos, sino que la protesta social sea un canal a través del cual la sociedad toma buenas decisiones, porque surgen las necesidades, porque se identifica qué es lo que quiere el país. Entonces, lo que tenemos es que contar con la habilidad para identificar en esa protesta social cuáles son las propuestas, cuáles son las ideas, cuáles son los elementos que deben ayudar al diseño de las políticas públicas. Es decir, no dejar que la protesta social llegue al punto, por falta de comunicación, por falta de información, por falta de diálogo, en el que tiene que expresarse de una forma disruptiva, violenta, donde lo que genera es traumatismos. Es decir, los gobiernos de aquí en adelante tienen que acostumbrarse a tener los oídos muy bien puestos, los canales de comunicación para desactivar esa protesta social antes de que se convierta en un fenómeno violento. Y eso requiere capacidad del gobierno de estar en ese diálogo permanente con los sectores que no son el Congreso de la República, que no son los canales regulares, sino que son otros canales. La presidencia debe tener ese canal abierto y esos oídos muy bien puestos, las antenas muy bien puestas para identificar todas estas, digamos, necesidades e inquietudes en todo el país para que no pasen a ser fenómenos que se convierten en paros, marchas
con vandalismo, etcétera, sino más bien elementos como insumos para el proceso político, el proceso de diseño de las políticas públicas. Bueno, pues es evidente que tenemos un escenario de análisis de la protesta social marcada por la pandemia, como están pues marcados casi que la totalidad de temas de debate en este país. Y sin embargo, pues hay unos hechos muy objetivos que recojo de las intervenciones que ustedes hacen, y es que verdaderamente existen pues las condiciones que hacían que la gente se manifestara en el pasado, pues se han exacerbado, y quisiera preguntarle a la doctora Sandra Borda si considera que pues esta inequidad, esta pobreza, esta falta de empleo, esta pues pérdida de muchas personas de lo que han trabajado toda su vida, las imágenes del trapo rojo tan conmovedoras que hemos visto, los paperos vendiendo sus productos en la calle, pues casi que a precios irrisorios. Si usted considera que toda esta realidad que estamos viviendo es un detonante para nuevas protestas o es un detonante para nuevos malestares que de pronto no existían el año pasado o hace un año y medio cuando comenzó pues este fenómeno a vivirse con tanta intensidad en Colombia. Sí, Cristina, yo creo que efectivamente, como lo estaba sugiriendo antes, las demandas sobre el Estado se han incrementado ostensiblemente. Ya no se trata única y exclusivamente de que el Estado provea justicia y de que provea, digamos, los servicios que son tradicionalmente esperados de él, sino que la pandemia lo ha puesto en una situación, y yo en esto tal vez voy a diferir un poco de lo que sugería Mauricio, en una situación de muchísima prueba, y yo no estoy tan segura de que haya pasado completamente la prueba, y no creo que todavía podamos decir que sus niveles de legitimidad han aumentado como resultado de la gestión. Lo que uno observa a lo largo y ancho del mundo es que, por cuenta de que no conocíamos este fenómeno y no sabíamos cómo se iba a desenvolver, pues todos los estados, unos más que otros, han divagado mucho y han, digamos, cometido muchísimos errores a la hora de lidiar con la pandemia. Y eso es perfectamente explicable, como digo, porque no teníamos ni idea del problema con el que estábamos lidiando. Entonces, todas las políticas públicas destinadas inicialmente a evitar los contagios, actualmente, por ejemplo, a proveer las vacunas y demás, son políticas que se están diseñando en la medida en que se va avanzando, y yo no estoy tan segura, habría que ver los resultados de las encuestas después de que suceda todo esto, qué tan feliz ha quedado la gente con la gestión que han adelantado los estados en esa materia. Y como si eso fuera poco, como si no se hubieran tenido que enfrentar al problema de construir política pública sobre la base de poco o nulo conocimiento del problema con el que estaban lidiando, ahora el escenario al que nos enfrentamos es que un problema endémico, particularmente de la región latinoamericana, que era el problema de la desigualdad, pues terminó por profundizarse por cuenta de la pandemia. Y no estoy hablando solamente de desigualdades socioeconómicas, estoy hablando de desigualdades de mucho tipo. Los informes del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, muestran constantemente que la gente que ya estaba en una situación de marginalidad socioeconómica terminó profundizando esa marginalidad, y que las brechas entre unos y otros terminaron por hacerse cada vez más insalvables. Sabemos también que las mujeres han tenido que salir mucho más rápido del mercado laboral por cuenta de la pandemia, lo que ha frenado y yo creo que retrasado sustancialmente lo poco que habíamos andado en materia de igualdad de género. Las comunidades indígenas también han sufrido por cuenta de esto, es decir, las minorías étnicas a lo largo y ancho del mundo, los estudios en Estados Unidos lo dejan absolutamente claro, están sufriendo mucho más sistemáticamente los efectos de este asunto. Entonces, lo que estoy tratando de decir es, no solamente tiene que lidiar el Estado con el problema en sí mismo de la pandemia, sino con sus consecuencias y sus resultados en formas que todavía están por verse cómo van a suceder. Ahora, ¿qué es lo que plantea eso para la situación de protesta social? Ahí recojo el punto que estaba haciendo Mauricio hace un instante. Si el Estado y las instituciones políticas, y no estoy hablando solamente del Estado, agencias estatales, sino estoy hablando también de otro tipo de instituciones democráticas como los partidos políticos y como los movimientos sociales, si no logra haber una conexión, si no hay un ejercicio de escucha claro, si no hay un intento no solamente por justificarse todo el tiempo, sino por escuchar
exactamente qué es lo que la gente está necesitando y hacer un esfuerzo por comunicarse, lo único que está haciéndose es abriendo el espacio para mayores protestas y manifestaciones sociales, ¿sí? No es suficiente simplemente con decirle a la gente que se están haciendo cosas, ¿sí? Eso no va a resolver el problema. Se necesitan restablecer los canales de comunicación en que tradicionalmente se han convertido los partidos políticos y los movimientos sociales para que la gente encuentre formas de expresarse válidas y encuentre además una actitud de escucha por parte de quienes están tomando las decisiones. Repetir, repetir y repetir no va a resolver el problema porque eso solamente le da la impresión a la gente de que no la están escuchando. Entonces, eso plantea un desafío enorme para la forma en la que han funcionado tradicionalmente nuestras democracias, porque lo que ha pasado es que cada vez más, por cuenta de un montón de factores que no viene al caso de discutir en este momento, se ha profundizado la separación entre el establecimiento político y la gente. En todas partes del mundo está pasando eso. La gente cada vez más siente que el Estado es una institución que cada vez se encuentra más lejana a sus propios intereses y a sus propias necesidades. Si la clase política no hace el trabajo de empezar a cerrar esa brecha, yo creo que no va a dejar a la sociedad civil con otra alternativa distinta a la de manifestarse. Y en la medida en que la manifestación no produzca transformaciones reales, tiende, como sugería Mauricio hace un momento, a radicalizarse. Entonces, la responsabilidad no está en la gente, la responsabilidad no está en decirle a la gente que tiene que ser civil y que tiene que manifestarse por los andenes. La responsabilidad está en la clase política y en el Estado, que tiene que empezar a responder a demandas, como lo sugerías, Cristina, que se están haciendo cada vez más acuciantes y cada vez más estructurales. Doctor Molano, usted pues tiene un cargo desde el gobierno que tiene muchísimo contacto con la gente, fue pues el coordinador de esta gran conversación nacional, ha tenido un papel muy relevante en los paros, pero pues también dirige una entidad que tiene pues en gran parte el liderazgo de estas ayudas sociales a la población. En lo que usted pues ha visto en 2020, siente que han crecido estas demandas, siente que han cambiado estas demandas, ve de alguna manera nuevos detonantes que podrían generar protestas en esta pues situación tan grave, tan triste económica que estamos viviendo. Yo creo que una de las principales enseñanzas de la conversación nacional, en estas 36 reuniones que hicimos con un propósito de tener y acelerar programas de gobierno, introducir nuevas políticas, aprendimos mucho, pero lo que particularmente encontramos en la pandemia es que unos eran los grupos que se movilizaron con unas inquietudes que yo podía decir, los del 21 de noviembre era un grupo de jóvenes, una clase media vulnerable que tenía unas inquietudes y había unos, digamos, muy especiales relacionados con temas del trabajo. Pero lo que aprendimos en la pandemia y hemos buscado responder es que hay otros grupos para los cuales el Estado no tenía protección. Y voy a poner 3 ejemplos. Los 3 millones de ingresos solidarios. Los 3 millones de ingresos solidarios son familias de CISBEN que no estaban en ningún programa social. Las familias en acción que llegan a 2.600.000 familias, que son las familias más pobres con niños, de alguna forma tenían un mecanismo de protección ya hace algunos años para salud y educación. Pero lo que comenzamos a ver en este diálogo es que había un grupo de familias vulnerables, unas que llegaron a clase media y comenzaron a devolverse muy rápido, o estaban en el grupo vulnerable y estaban cayendo en pobreza, que no tenían ningún nivel de protección y que probablemente nunca habían necesitado apoyo. Se va a poner un ejemplo, era el embolador que todos los días sale a la calle y lo que necesita es gente en la calle para poder mantener su ingreso. O los vendedores ambulantes, sobre todo el sector informal, que no necesitaba un programa social especial de apoyo, no lo había cubierto ninguno y nos tocó reaccionar. Ese es el de los que potencialmente se puede movilizar. Otro sector que entendimos y es muy difícil encontrar esa movilización fueron los independientes. Es un tema muy interesante porque los independientes no estaban en ninguna de las líneas de crédito especial, el peluquero, la persona que tiene el consultorio de odontología. Ese grupo es de los que más ha sufrido y los que no tenían un programa especial. El grupo de los artistas, que no son necesariamente, están en pobreza extrema y el Estado de alguna forma tiene que crear una red de protección para esos, en estos tipos de choques que también nos vimos obligados a responder. Ingreso solidario, por ejemplo, ayudó en alguna parte de eso. Así que yo creo que los grupos han cambiado. Solo veamos lo que pasó en términos de protesta
ayer en varias capitales del país, en Medellín, en Bogotá, y entiendo que en Bucaramanga, donde son los comerciantes protestándole a los alcaldes para que abra la economía. Y eso pues no veíamos a los comerciantes protestando. Hoy, debido a la situación de la pandemia, están activando, y lo que tenemos que tener como Estado, el gobierno nacional y las entidades territoriales, es tener la capacidad de adaptarnos y responder. Y particularmente entender que hoy hay una nueva dinámica, y Sandra se relacionaba a la vocería de los partidos, creo que tiene toda la razón. O sea, los partidos tienen que encontrar una nueva dimensión de canalizar esas inquietudes, pero también el gobierno, el ejecutivo, y sobre todo los nuevos canales que existen. Hay mucha crítica en muchos sectores, por ejemplo, al programa del presidente, pero la interacción en redes sociales del programa del presidente para poder desarrollar o mejorar los programas de atención en esta pandemia ha sido vital. Ahí fue con las preguntas de la ciudadanía y las interacciones fue que encontramos el problema de los ciudadanos independientes que no tenían ningún punto de apoyo, y donde se logró sacar una línea de garantía, por ejemplo, para los independientes. Esto para decir es que hay nuevos sectores que el Estado tiene que tener un sistema de protección que venía focalizando solo en pobres extremos, y resulta que hoy se nos va a incrementar la pobreza, toca mantener los esfuerzos, pero toca ampliar los esfuerzos a otros sectores. Eso, una primera reflexión. Una segunda, frente al tema que manifestó Mauricio, frente a la protesta social. Lo que sí hay que garantizar como Estado es la protesta, por supuesto, pacífica. Lo que no se puede permitir, y sucedió en algunos hechos del 21 de noviembre, en algunos hechos de febrero del año pasado y sobre todo el 9 de septiembre, una cosa es la protesta pacífica que estipula la Constitución y otra es el vandalismo. Y aquí lo que hay que tener por parte del Estado es ser absolutamente contundentes de un grupo de vándalos que buscan infiltrar la protesta social y generar caos. Y frente a eso no puede haber diálogo, frente a eso tiene que haber ese ejercicio de la ley. Lo que sucedió con este cabecilla del ELN, Uriel, que fue, por supuesto, ya dado de baja, en el ejercicio que él hizo de instrumentalizar, usar, entrenar y buscar ataques por parte de un grupo de jóvenes entrenados en diferentes ciudades, y en el caso de Bogotá, 63K, destrucción de 63K, no se puede permitir. Eso no es protesta, eso es vandalismo. Entonces hay que diferenciar muy bien que la protesta sea una expresión donde, por supuesto, se dé ese derecho, pero no se puede confundir con vandalismo o permitir algún tipo de que ese vandalismo, esa violencia sea ejercida. Sobre eso no hay diálogo. Sobre eso, y lo que hay que ejercer es la ley y aplicar toda la contundencia del Estado frente a esos que quieren desestabilizar. Frente a la protesta social, todos los canales de comunicación que permitan mejorar y permitan abrir esos espacios para desarrollar mejores políticas públicas. Doctor Cárdenas, usted ahora pues en su intervención hablaba pues de estas condiciones objetivas tan dramáticas que se viven en el país y a las cuales hay que ponerle cuidado, y yo quisiera preguntarle, frente a la pandemia, usted como economista, ¿cuáles son esas condiciones que se están dando en este momento que quizás no existían en el pasado, a las que usted sugiere ponerles una especial, digamos, atención frente a la atención del gobierno, pero pues también frente a la reflexión que debemos hacer como sociedad para salir de esta crisis que nos ha dejado el coronavirus? Cristina, si en noviembre del 2019 había factores de descontento, pues hoy hay muchísimos más. Es decir, si miramos las condiciones que existían en el país en ese momento y las comparamos con las que hay hoy en día, pues hoy hay muchas más razones para salir a protestar y para pedir y reclamar atención por parte del Estado. La situación de la pandemia, a pesar de los programas que ha establecido el gobierno y que respondió generando apoyos económicos, ha buscado, digamos, contrarrestar un poco esta situación, el efecto neto es muy negativo. El efecto neto de la pandemia es un aumento de la pobreza, un aumento de la desigualdad, un aumento del desempleo, que no se va a resolver en el corto plazo. Esto nos va a llevar hacia adelante en el tiempo. Entonces, el caldo de cultivo está para la protesta social. Lo que hay es que desactivarla, y la desactivación implica políticas públicas. Entonces, ahí entra mi punto sobre la legitimidad. La sociedad ya se dio cuenta que en momentos de crisis, en momentos de las peores angustias, el Estado es un factor que ayuda a resolver problemas. Fue el que ayudó el año pasado a evitar que la pobreza aumentara más, o que la desigualdad aumentara más, o que la economía cayera más. Entonces, el Estado es ese instrumento con el que cuentan las sociedades
para resolver esos problemas. En el pasado, la visión que había en Colombia del Estado era una visión donde el Estado era fuente de problemas, donde el Estado era un factor, digamos, que no necesariamente contribuía al desarrollo. Hoy todos los colombianos somos conscientes de que el Estado es central, que el Estado es fundamental y que hay que apoyarlo. Para resolver muchos de estos problemas de la protesta social se necesitan recursos. Entonces, lo primero es que si el Estado se ve como el instrumento que ayuda al desarrollo, pues las personas que hacemos parte de ese Estado tenemos que ser conscientes de ello y estar dispuestos también a aportar, a apoyar, a cumplir con las obligaciones, como por ejemplo con el pago de impuestos. Entonces, eso es lo que nos queda de la pandemia, una visión un poco más balanceada del Estado, donde el Estado se entiende como una herramienta fundamental. Pero hacia adelante los retos son enormes, porque las condiciones de la calidad de vida, el bienestar de los colombianos se han deteriorado enormemente. No podemos hacer el veredicto final sobre el manejo de la pandemia porque no hemos terminado. Habrá que ver cómo se da el despliegue de las vacunas. Hay muchas críticas sobre un proceso que ha sido un poco más lento que en otros países y al mismo tiempo, pues no tenemos claro cómo va a ser el efecto de estas nuevas medidas de toques de queda, de cuarentenas en algunos casos, debido a los nuevos picos que está teniendo la pandemia. Entonces podemos tener otro año muy difícil. Entonces esto nos va a llevar al 2022, donde va a ser necesario tener un enorme pragmatismo en una plataforma que incluya mantener unos programas sociales, reforzar otros. Yo soy de los convencidos de que hay que ir hacia la renta básica para la mitad de la población colombiana, fusionando una gran cantidad de programas sociales que hoy en día están bastante dispersos, y eso implica también necesidades de recursos. Ojalá que este gobierno inicie esa conversación sobre la necesidad de recursos y que la sociedad entienda que para poder estar adelante de la protesta social hay que tener un Estado con capacidad, con efectividad, con los recursos suficientes para atenderla. Pero estoy convencido que el 2022 va a requerir unas posiciones en donde se anticipan programas que desactivan después futuros problemas asociados a protesta social que si no se ha manejado adecuadamente nos va a llevar otra vez a fenómenos de violencia y de vandalismo. Lo último que queremos en Colombia es que este fenómeno, este proceso, este momento sea otra vez un factor de división, de polarización y sobre todo de violencia. Entonces hay que actuar con mucha cabeza fría y hay que proponer las medidas antes, no después. Esa sería mi sugerencia y eso seguramente es lo que va a dominar el debate público durante el 2021. Bueno, nos quedan menos de 10 minutos para cerrar este panel. Evidentemente vamos a vivir un 2021 muy difícil, un 2021 marcado pues por todo lo que ustedes han hablado de la pandemia, marcado también por ser un año preelectoral, y quisiera cerrar este panel de discusión dándoles un espacio pues muy breve de 1 o 2 minutos a cada uno para que reflexionemos sobre si esta politización que se da de las condiciones pues de la protesta social es algo, digamos, en contra o es un caldo de cultivo para que la situación pues se detone en una realidad pues muchísimo más difícil, o si por el contrario debe ser la política la vía como se solucione pues estos grandes pues malestares que se han generado por la protesta social y que pues seguramente se incrementarán, como bien ustedes lo han dicho, por cuenta de la situación que se vive por la pandemia. Doctora Borda. Yo empezaría por decir, Cristina, que hay una reflexión que es muy importante hacer, y es que, digamos, no solamente el Estado, sino nosotros como sociedad tenemos que evaluar un poco, digamos, las percepciones y nuestra actitud política frente a la protesta social en general. Hemos vivido por muy largo tiempo en un país con un conflicto armado que terminó por estigmatizar a la protesta social. Todavía seguimos diciendo que la protesta social es resultado o es fachada de la acción guerrillera. Todavía seguimos, a pesar de que la Corte Suprema le dijo al gobierno que eso no se podía hacer, estigmatizando la protesta y poniendo en riesgo a miles de personas que salen a la calle a protestar pacíficamente. Yo coincido con Diego, en eso estamos totalmente de acuerdo, que la protesta violenta no es aceptable, que no está contemplada en la Constitución.
discusión, pero creo que también hay que hacer una reflexión acerca de cuál ha sido hasta este momento la actitud del Estado frente a los brotes de protesta violenta, porque tal como lo dijo la Corte Suprema, la función del Estado es responder con proporcionalidad al uso de la fuerza cuando tiene lugar en la protesta que por lo general y masivamente es pacífica. Un incidente violento en el contexto de una protesta social no puede dar para el desmantelamiento absoluto de toda la protesta. Luego, este es solamente uno de los muchos puntos sobre los cuales vamos a tener que reflexionar como sociedad, porque como lo decía Mauricio inicialmente, yo creo que vamos a tener que empezar a vivir con la idea de que la protesta social es un ejercicio democrático, es un ejercicio legal y al que vamos a tener que acostumbrarnos todos, porque si bien los partidos políticos pueden procesar muchas de las demandas de la gente, si mejoran en esa tarea, por supuesto, siempre va a haber gente que no se sienta representada por los partidos y que necesite manifestar sus necesidades y sus agravios a través de la protesta. Entonces, creo que todos, el Estado, la clase política, la sociedad en general, tenemos que iniciar un proceso que yo creo que debe empezar por la lectura del fallo de la Corte Suprema, en el que empecemos a entender la protesta social como un ejercicio distinto al que entendimos durante el escenario de conflicto. Esto es otra cosa. Esto es la sociedad en toda su diversidad y de las formas más vibrantes posibles, tratando de mandar mensajes específicos, concretos, claros, diversos al Estado para que sean atendidos. Entonces, creo que parte de lo que necesitamos hacer es empezar a abrir los espacios y empezar a lidiar y a generar una suerte de modus operandi con la protesta social que termine por convertirla en un ejercicio vibrante de participación política y no por demonizarla. Doctor Molano, ¿cómo tratar este tema de la intervención política en la protesta social? Fundamental de la política es generar un debate y poder canalizar las inquietudes de la ciudadanía, y muchos utilizan la protesta para expresarse, y si ello se hace pacíficamente, por supuesto, bienvenido, está establecido en la Constitución. Por supuesto, si se hace con un interés político, pues busca también canalizar unas inquietudes de algún grupo que siente que debe ser representativo y oído por la sociedad. Lo que sí, nuevamente me ratifico, es que lo que no se puede permitir es que eso incite al vandalismo, y que se permita la protesta, por supuesto, pacífica siempre, pero cuando ya es vandalismo y es convocada con ese interés, por supuesto, debe ser totalmente manejada por el Estado con el uso de la fuerza que corresponde, proporcional. Pero además, un poco para responderle a Sandra, en este ejercicio, precisamente el nuevo decreto de uso de protesta como respuesta a la orden de la Corte Suprema, pues establece precisamente ese uso proporcional, el respeto a los derechos humanos, la creación de comités de coordinación y garantía, pero aquí yo creo que es de lado y lado, porque es un Estado que debe respetar, pero también cuando hay identificación de potenciales hechos de violencia, pues no se pueden permitir avanzar. Cuando uno convoca una protesta que dice vamos a reunirnos a las 5 de la tarde, el grupo destrocemos Bogotá, eso ya es una incitación a la violencia, y esas reflexiones deben quedar en la sociedad, o acabemos los CAIs. Uno no puede convocar una protesta diciendo acabemos los CAIs, tiene que haber una protesta que busca ser constructiva y por supuesto pacífica, y debe canalizarse. Y en esa medida el gobierno debe comprometerse, la policía tiene que estar comprometida, y cualquier hecho que atente en contra de los derechos humanos de un ciudadano que no le permite ejercer la protesta, pues debe ser investigado, y ese funcionario público judicializado. Y finalmente, lo que yo sí quiero y un poco veo en la perspectiva de este año, y yo siento que eso es lo que va a suceder, y lo mencionaba Mauricio, es que pues al final en democracia lo que dirime estas visiones del país o los conflictos son los debates electorales. O sea, si hay un ejercicio que debería pasar este año frente a qué va a suceder en Colombia o cómo canalizar la inquietud de las sociedades, bueno, ¿qué va a ser el debate electoral? ¿Qué tipo de propuestas deben llevarse a la discusión para que vaya a los programas de gobierno del próximo presidente de la República o no? Y ese debate es importante, porque salir de esta crisis implica que en esos próximos 18 meses el gobierno está abocado a nuevamente un gran programa de vacunación que permita la reactivación del empleo, que permita la protección de la vida, que permita volver a retomar el apoyo que necesitan los diferentes grupos vulnerables. Pero la discusión de ese ejercicio de cómo vamos a hacer hacia el futuro debería hacerse
más en el ejercicio electoral que en una protesta y mucho menos en un vandalismo que ponga en riesgo la reactivación. Y lo que deberíamos canalizar todas son las energías es que tengamos un debate electoral proactivo, propositivo, donde esos sectores de la sociedad que tienen unas inquietudes, que tienen unas propuestas, lo puedan hacer alrededor de ese debate electoral de qué viene en el futuro de Colombia. Mientras tanto, la decisión del presidente Duque y de su gobierno es mantener este ritmo de conversación permanente en los espacios institucionales, de modo que puedan ajustarse los programas, adaptarse y dar respuesta a la gran necesidad que tenemos hoy de reactivar la economía, de preservar la vida y por supuesto de preservar y recuperar el empleo que tanto necesita el bienestar. Yo estoy confiado de que no estamos en la mitad de una tormenta y para salir de esta tormenta hemos avanzado en camino, hay una ruta, no es fácil lo que nos ha sucedido a más de 180 países en el mundo, pero yo creo que la ruta está clara y en la medida en que haya esa conversación y se puedan ajustar los programas, la conversación puede ser productiva, mucho más si se da al interior de un debate electoral que el gobierno del presidente Duque, por supuesto, va a garantizar. Doctor Cárdenas, su reflexión brevemente para que cerremos con usted este interesantísimo panel. Gracias, Cristina. 2 mensajes finales. 1. El gobierno tiene 2 opciones a lo largo de este 2021 y en la primera mitad del 2022. Quedarse en modo pandemia, en modo crisis, con la respuesta, buscando que las vacunas se administren de una forma efectiva, digamos que apoyando una serie de programas que introdujo el año pasado, o tomar la delantera e iniciar un proceso de reformas, iniciar un proceso de cambios, donde escuche más a otros sectores que no hacen parte del gobierno, abra un poco el abanico, la discusión, para que el país que queda en el 2022 sea un país que no solo ha superado la pandemia, sino que ha sentado las bases para una recuperación más incluyente hacia adelante. O el país se queda con un gobierno que está terminando y que básicamente va a desplegar los programas que ya introdujo, y ese debate se da alrededor de las plataformas de los candidatos presidenciales. Yo prefiero un país en el que durante los próximos 18 meses se inician esos debates y se inician esas conversaciones. No podría estar más de acuerdo con lo que dijo Sandra con respecto a que si la reacción ante la protesta social es una reacción desmedida, desproporcionada, la protesta social tiende a volverse más violenta. Es decir, este es un fenómeno donde el Estado, a través de la fuerza pública, juega un papel muy importante. Yo creo que quedaron unas lecciones muy importantes, especialmente del 2020, de la forma como fue tratada, en algunos casos, episodios pueden haber sido aislados, estos fenómenos de protesta, pero que no se pueden repetir. Yo creo que esa es una lección y ahí la mano firme y la autoridad tiene que ser para que nuestras fuerzas respondan con mucho profesionalismo, porque esta es una nueva realidad, este es el mundo. Es decir, esto es algo que se va a repetir, entonces no podemos volver a los esquemas del pasado del uso de la fuerza indiscriminadamente. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Sandra al respecto. Y concluyo con lo siguiente. Vamos a tener hacia adelante grandes retos. El país está obviamente en una situación muy apremiante, muy angustiosa. Y aquí hace falta cabeza fría, un sentido común, un sentido pragmático, porque son muchos los problemas que hay que resolver. Pero vamos a necesitar que esos vasos comunicantes con los sectores sociales fluyan mucho. Es decir, que estén abiertas esas puertas, porque la democracia se volvió mucho más allá que el diálogo con el Congreso, el diálogo con los partidos, se volvió el diálogo con muchísimos sectores con los que hay que tener ese espacio permanente. La Presidencia de la República debe tener, en mi opinión, esos canales de comunicación permanentemente abiertos para que antes de que los problemas en las regiones exploten y se conviertan, digamos, en problemas nacionales, el gobierno haya podido responder, haya podido activar una serie de mecanismos para atender esas inquietudes. Ese es el nuevo gobierno, eso es lo que se necesita para atender y para manejar unas coyunturas como las que vamos a tener hacia adelante. Entonces, es una nueva presidencia, es una presidencia que tiene un pie puesto en muchos sectores, en muchas regiones y sobre todo en una comunicación
que no se da a través de los canales tradicionales que hemos conocido en el pasado. Esa nueva presidencia hay que inventársela. Bueno, a todos los que siguen conectados con nosotros, les agradecemos por estar en este Foro Colombia 2021, a estos tres grandes panelistas y expertos que nos acompañan para pensar este país en este año tan difícil. También quiero darles las gracias por unirse pues a este que es uno de los eventos más importantes que realizamos en la revista Semana cada año. A la doctora Sandra Borda, al doctor Diego Molano y al doctor Mauricio Cárdenas, pues todos nuestros agradecimientos por sumarse a este debate en esta mañana.